¿Qué es la creatividad? La relación entre un ser humano y los misterios de la inspiración. Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada, espero estén muy bien y como siempre, darles las gracias por estar acá escuchando y por interesarse por este tipo de material. Hoy vamos a empezar con esta lista de reproducción que se llama Libera tu magia. En este episodio vamos a hablar sobre qué es la creatividad, cómo se presenta o cómo es esta energía dentro de lo que se conoce como el camino del mago, y además vamos a estar analizando algunas ideas que Elizabeth Gilbert dejó en su libro Libera tu magia. Y sí, vamos a analizar esas ideas, cómo yo la veo, también obviamente con las enseñanzas de Elizabeth y un poquito de de mi cucharada. Espero les guste este episodio y bueno, comencemos. Quiero empezar este episodio definiendo qué es la creatividad para mí. Para mí la creatividad es una de las virtudes principales o una de las virtudes primordiales que existe en la manifestación o que hacen posible la manifestación. Si a mí me preguntan o me dicen, define a Dios o al Creador, al cosmos, al universo, el todo, la fuente, como sea que le llamen, con 3 palabras, que esto es imposible, o sea, es todo. Entonces también definirlo así sería como limitarlo. Pero suponiendo que me dicen a mí, defínelo en 3 palabras, estoy completamente segura que creatividad es una de las que usaría. Entonces, como yo veo la creatividad o como yo entiendo la creatividad, es como una matriz o una incubadora de la idea, como una energía que incuba, como una energía que forma un huevito o una burbuja de pensamiento. Sí, es como una matriz, como una incubadora de una idea. La creatividad está también ampliamente relacionada con la imaginación, y la imaginación es una de nuestras herramientas principales para la creación. Lo que quiere decir que la creatividad unida con virtudes como la imaginación, además de otras virtudes que sean un poco más masculinas, más de acción, quizás la voluntad, la determinación, la dedicación, es lo que nos va a abrir las puertas a nosotros para comenzar a crear nuestra propia realidad, para nosotros convertirnos en los magos. La imaginación como forma de creación es sumamente importante, y en ella entonces también está la creatividad. Por ejemplo, para ilustrarlo más esta idea, cuando nosotros nos proyectamos e imaginamos qué estaremos haciendo dentro de 5 años, o qué estaremos haciendo el mes que viene, o cómo vamos a idear este plan que tenemos, cuando empezamos a imaginar y a organizar en nuestra idea, organizar en nuestra mente todos los pasos o los procesos que vamos a ir llevando, tenemos que usar de la mano con esa imaginación o la matriz que está operando dentro de esa burbuja de imaginación que estamos creando, es la creatividad. Entonces, siempre que nosotros estemos imaginándonos o proyectando, estamos ejerciendo la creatividad. Sin creatividad, entonces no podemos como imaginarnos escenarios más grandiosos o escenarios en donde parezca lo más loco o lo más improbable, o diga, no, ¿cómo yo voy a estar haciendo eso? Eso es imposible. No, la creatividad es la que te va a dar a ti ese impulso o esa inspiración para poder ir más lejos, ir más allá de lo que normalmente puedes pensar, o que sea como un pensamiento más común que no te lleve a ti a romper el paradigma o de lo que estás acostumbrado a hacer, sino que te da como un impulso a pensar un poquito más en grande, a proyectarte fuera de lo que estás acostumbrado o a lo que llevabas ya como planificado o el patrón que llevabas. Esto te lo va a dar la creatividad. La creatividad también ayuda con ese proceso de alquimia,
ese proceso de transformación de los metales brutos en oro, es decir, de transformar esas dificultades que se nos presentan en la vida en situaciones provechosas para nosotros y para nuestro entorno. Esto yo lo estaba hablando con unos amigos hace unos días, en donde yo le decía es que la creatividad o ese ingenio es necesario incluso para resolver un problema, para poder transformar precisamente esos metales brutos en oro. Porque si la vida me presenta mis dificultades y yo, veo la dificultad, la veo y digo, ahí está esa dificultad, pero ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo transformo eso? ¿Cómo transmuto eso? ¿Cómo logro que esta dificultad que está pasando sea provechosa para mí? Ahí necesito la creatividad para poder decir, bueno, entonces con esto voy a hacer esto y con esto voy a hacer esto, y lo vas transformando. Entonces ese proceso también tiene que estar presente la creatividad tiene que estar presente también en ese proceso. Por estas razones que les estoy dando, y que seguramente sé que hay muchísimas otras, pero fue como las que escribí, las que mientras estaba escribiendo los puntos que quería tocar aquí, no sé, se me ocurrieron, ¿no? Igual esta lista de reproducción va a tener muchos otros episodios en donde vamos a hablar más y a explayarnos un montón más de todo esto. Pero por todas estas razones que les estoy explicando, que les estoy mostrando, es que pienso que vivir creativamente, que es como lo llama Elizabeth Gilbert, la autora del libro que sirvió de inspiración para esta lista de reproducción, vayan a leerlo, no solo aplica a la vida de personas que tengan una vida o que vivan de la creatividad propiamente, es decir, músicos, pintores, escritores, escultores. No solo tiene que ver, o no solo es para personas que llevan una vida de esta forma, para personas que sean artistas propiamente, porque vivir creativamente es necesario para todas las personas, porque es una herramienta que debemos tener bien pulida. La creatividad es una virtud que tenemos que tener bien presente, independientemente a lo que nos dediquemos nosotros. Incluso si nos queremos dedicar a proyectos personales, si queremos empezar un emprendimiento, si queremos empezar una empresa, si nos dedicamos a no sé, programación, o somos ingenieros, siempre van a haber problemas y dificultades que se nos van a presentar dentro de nuestro ambiente de trabajo, dentro de nuestro trabajo, en donde necesitamos la creatividad también para poder tener una resolución o poder llegar a una resolución de esa dificultad, que es básicamente también la transformación. Además, recuerden que todos somos magos, todos venimos como a realizar esa transformación, a realizar esa transmutación, y que todos somos artistas. Al final todos somos los creadores de nuestra propia realidad a través de nuestras decisiones. Entonces también es como vivir creativamente te va a permitir a ti tomar decisiones que vayan en pro a la vida que tú quieres vivir, a esa vida que tú quieres crear, a esa vida que tú quieres experimentar aquí en la tierra. Entonces, transitar el camino del mago o recorrer el sendero del mago, volvernos los magos, hace referencia a volvernos los creadores de nuestra propia realidad, a volvernos maestros manifestadores del cielo en la tierra. Hay un canal acá en YouTube que se llama Revelando el Velo, que se los recomiendo mucho si les gustan todos los temas esotéricos. Bueno, por algo están aquí, ¿no? Él tiene un episodio en donde habla sobre el arcano del mago y dice una frase que se las quise traer aquí, las voy a leer textualmente. Dice: el mago transforma y transmuta, impulsado por un designio creativo. Logra sus deseos a través de la alquimia y la voluntad, uniendo cuerpo y mente. Esto es lo que hace un mago, y
me gustó traer la frase porque hace referencia al designio creativo, es decir, a todo lo que venimos hablando, ¿no? Al pensamiento creativo, a la idea, a la inspiración. Entonces el mago utiliza dos virtudes, digamos como dos virtudes primordiales, que una es la creatividad y la otra la voluntad. Esto de manifestar el cielo en la tierra también es una alegoría, también es una forma de decir que nosotros creamos desde adentro hacia afuera. Es esta metáfora o esta enseñanza de que la tierra es un espejo de lo que nosotros somos, o todo es un espejo de nuestro mundo interior. Bueno, entonces al manifestar el cielo en la tierra estamos viendo lo que nosotros hemos realizado, o la transmutación que hemos empezado nosotros desde adentro. Manifestar el cielo en la tierra significa que nuestra vida es un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces el mago lo que hace es realizar esa transformación interna, esa alquimia interna, empezar a conjurar dentro de él lo que son las virtudes, a manifestar dentro de él todo esto, lo de la sanación, empezar a adquirir virtudes, cristalizarla, trabajo interno, para que su exterior se vea manifestado. Entonces esto también, pues obviamente tanto en el proceso interno como en el externo, que es cuando ya el mago entra en acción y comienza a crear, pues va a tener tanto la voluntad como la creatividad. Si ven la carta del tarot, el mago con una mano señala hacia arriba y con otra mano señala hacia abajo. Esto también nos explica este misterio de que como es adentro es afuera, o como es arriba es abajo. Todo es un reflejo de nuestro mundo interno. Este camino de volverse el mago también hace referencia al poder trabajar con los elementos, pero no solamente con los elementos desde un punto de vista material, sino también desde un punto de vista interno. Saben que dicen que nosotros somos hijos de madre tierra y que todos sus componentes también habitan dentro de nosotros y todo esto. Bueno, los elementos tienen una manifestación dentro de nuestra personalidad o dentro de nuestro carácter, sí, de la personalidad, no recuerdo la otra palabra, pero ellos tienen una manifestación. Entonces también cuando se dice que el mago se vuelve maestro de los elementos, es porque se vuelve maestro de sus emociones, de su mente. Es como dominar o tener bajo control el mundo interno, es dominar los elementos dentro de ti y cómo estos se expresan en tu personalidad. Los elementos, como todos, tienen polaridades. O sea, si hay como muchas características del elemento fuego, este elemento, a pesar de que es como la chispa divina, la creación, la creación, de donde nace la creación, también puede ser destructivo. Entonces el mago lo que sabe es equilibrar esas potencialidades de los elementos dentro de él para poder manifestar el cielo en la tierra. Todos estos misterios del mago, las distintas enseñanzas que hay, como yo lo veo, todas estas ideas van a tener su propia lista de reproducción. Solo bueno, tienen que darme chance. Ahorita vamos a empezar a hablar sobre las ideas que plantea Elizabeth Gilbert en su libro. Yo iba leyendo el libro así, y en cada capítulo iba anotando como las ideas que más me resonaban, las ideas que más me gustaban, las que me parecían como más inspiradoras. Entonces voy a ir leyéndoselas y voy a ir como comentando sobre cada una de ellas. La primera idea es la siguiente: todos tenemos un tesoro escondido. El universo se aparta para divertirse y para que nosotros nos divirtamos en la búsqueda. Ok, Elizabeth aquí plantea la idea de que todos en nuestro interior tenemos como
como ese mago, en realidad, ¿no? Es como yo lo veo, ella lo explica de esta forma, pero es como todos internamente o dentro de nuestro corazón habita ese mago, esa luz o esa guía, esa chispa divina. Y la búsqueda de esa chispa divina en nuestro interior es lo que Elizabeth define como vivir creativamente. Me parece también muy lindo que ella diga como que el universo se aparta para divertirse y para que nosotros también nos divirtamos, porque también forma parte de las enseñanzas. El decir, pero entonces, ¿por qué esta conciencia infinita quiso crear todo esto y comenzar a manifestación? Primero porque su naturaleza es creadora, es decir, nuestra naturaleza es creadora, y además él quería conocerse, experimentarse. Para nosotros esto es divertido, vivir, experimentar, comer, tocar, sentir las texturas, meternos en el agua, todo eso para nosotros es divertido, como si lo estuviésemos haciendo como por primera vez, como si fuéramos niños, ¿no? Se supone que para eso está hecha la creación, para que nosotros podamos divertirnos y explorarnos y Dios conocerse a través de nosotros, y luego nosotros cuando ascendamos decirle, mira, yo experimenté esto así, yo sentía como el agua me tocaba así, y la sal de la playa arde en los ojos, y si estás mucho tiempo expuesto al sol en la playa te quemas. O sea, ese tipo de cosas, y esto me parece súper hermoso que ella lo plantea así. Entonces también esa experimentación hasta que nosotros lleguemos a despertar ese mago que está en nosotros, eso es vivir creativamente, como lo expresa Elizabeth Gilbert. La segunda idea que ella tiene, o que anoté aquí, es que dice que hay que ser valientes para vivir creativamente. Obviamente hay que tener valor para dar esos saltos de fe, o abrir esas puertas en donde nosotros no sabemos, no hemos experimentado o no nos conocemos a nosotros dentro de esos ámbitos nuevos, ¿no? Entonces hay que ser muy valientes para atrevernos a hacer cosas nuevas, para atrevernos a llegar a eso que queremos realizar. Entonces el tener valor, y lo realizamos, y cuando obtenemos los resultados de ese paso que dimos, es lo que Elizabeth también llama como la gran magia, como si ocurriera el tomar la decisión, dar el salto de fe, obtener los resultados, y el darte cuenta que tuviste valor, que pudiste hacerlo, que tú mismo lo creaste, es lo que Elizabeth define como la gran magia. Otra de las ideas que plantea Elizabeth tiene que ver con el miedo. Tiene varias ideas que se relacionan con el miedo. Les voy a leer dos. La primera dice, el miedo es aburrido, te lleva a hacer lo mismo. La otra dice, el miedo siempre te va a acompañar, pero no hay que dejar que tome decisiones. Las decisiones las tomas tú y tu creatividad. Bien. Ella aquí hace como deja una enseñanza espectacular que realmente yo la he aplicado. Cuando nosotros tomamos la decisión y damos ese salto de fe de realizar algo, o de vivir creativamente, como ya lo venimos definiendo, siempre va a aparecer el miedo. Y ella nos explica que el miedo es algo que siempre va a estar y que no tienes que esperar a no tenerlo para realizar las cosas, solo no dejar que el miedo tome la decisión. Y ella explica que cuando ella va a emprender un nuevo proyecto, ella es escritora, que cuando ella va a emprender un nuevo proyecto, alguna nueva novela o algún otro proyecto creativo que vaya a escribir, habla con el miedo y le dice, creatividad y yo vamos a emprender este viaje y hay un puesto y tú vas a venir con nosotras, pero no vas a tomar decisiones, tú no vas a tocar ni siquiera el radio, vas a ir en el puesto de atrás, no vas a hablar, no vas a opinar, no vas a tocar el volante, nada. O sea, o por ti no va a pasar ninguna de las decisiones que vamos a tomar en este camino que estamos transitando, mi creatividad y yo.
Y me pareció muy cool y refrescante el hecho de saber que el miedo siempre va a existir. Así sea Elizabeth Gilbert. Siempre va a existir el miedo. Y que le puedes hablar y vas a decir, sí, está bien. Tú vas a estar, pero yo no me vas a paralizar. No vas a hacer que yo me frene o no vas a hacer que yo deje de hacer X o tal cosa porque tú comiences a hablarme. Sí, es reconocerlo y bueno, decirle, ok, vente, pero ya sabes, no tienes participación aquí. También explica que el miedo es aburrido. Ella habla de que siempre el miedo te está cantando la misma canción, que es esa, la de para, detente, y pues no tienes y no haces como cosas diferentes, siempre te lleva a realizar la misma cosa todo el tiempo, entonces es como aburrido, sin gracia. También ella dice que no es lo mismo tener miedo que ser temeroso. O temerario, es la palabra, es temerario. Ella dice que siempre una persona normal siempre va a tener ese miedo, ¿sí? Que es común, que no eres el único, que eso no te hace un cobarde, que distinto es ser un temerario, que es una persona que no le tiene miedo a nada. Y ella comenta que las únicas personas temerarias que conoce son psicópatas, o sea, gente que no está como conectado con sus emociones de ninguna forma. Y pues bueno, ella dice que es normal y es muy, muy común en cualquier proyecto que vayas a emprender o a realizar, ¿no? Me pasó cuando decidí abrir el canal, cuando empecé a subir los episodios. Siempre está como presente. Y yo no había leído todavía el libro, pero sí tenía como... Yo había reconocido esos patrones o cómo se comporta y pues no me dejé. Solo lo veía y decía, ok, estás ahí, pero bueno... Yo voy a seguir aquí haciendo mis cosas. Y bueno, aquí está, mire que estoy compartiendo esto con ustedes. La última lección, bueno, no, quedan dos. Otra idea que expresa Elizabeth dice, la creatividad te amplifica la existencia. Esto es lo que venimos hablando en todo el episodio. Y ella también en ese capítulo da un ejemplo, echa el cuento, narra la historia de una amiga de ella que después de yo no sé cuántos años fue que empezó a tener una vida creativa o se reencontró con eso que le hacía experimentar a profundidad su creatividad. Y yo me sentí muy identificada. Yo de niña pues lo único que hacía era dibujar y pintar, no era mucho de jugar con muñecas, no era mucho de otro tipo de juegos, sino que lo mío era estar con cuadernitos de pintura y de dibujo y pintando con los creyones, con los colores y tal, no sé qué. Y eso quedó como así empecé como a llenarme la cabeza de muchas creencias limitantes, como que yo no sabía dibujar, como que no sé quién dibujaba mejor que yo. Cuando estaba en la secundaria, sí tuve como un llamado a estudiar algo relacionado con el arte. Acá en mi ciudad dan diseño gráfico, entonces yo dije, bueno, y si estudio diseño gráfico, ¿no? Es algo que está relacionado con el arte, porque siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado. Pero al final otra vez las creencias limitantes pudieron más que yo en ese momento. Yo era un adolescente y no me fui por ahí. Estudié otra cosa totalmente distinta. Pero cuando cumplí 29 años, cuando tenía 29 años, una expareja mía me regaló un cuadernito de mandalas. Me regaló un cuadernito de mandalas para colorear. Y pues me puse a colorear. También esta persona me regaló unos marcadores y unas cosas y no sé qué. Y como que me reencontré con esa pasión que tenía. Luego eso fue evolucionando y empecé a comprar acuarelas, empecé a comprar pinceles, blocs, óleos, canvas, o sea, se desenvolvió todo, empecé a tomar clases, todo fue muy autodidacta.
todo ha sido muy autodidacta en realidad, pero cada vez que me siento a pintar es como si me desconectara, es como si hubiese reencontrado esa pasión. Es un hobby, que también es súper importante tener un hobby, pero me hace tener inventiva, me hace ser ingeniosa. A veces pasa algo y digo, ay no, pero esta pincelada no debí haberla hecho, o esta pincelada no iba aquí, pero me hace resolver y me hace ser creativa. O si sale una mancha, normalmente pinto con acuarela, una mancha que no era, o el agua se va para un lado, digo, pero esto parece un no sé qué, y saco otra figura. Entonces eso me hace a mí vivir creativamente y explorar bastante mi creatividad. Y lo reencontré cuando iba a cumplir 30 años. Y fue algo como un regalo que me despertó todo otra vez esa pasión. Y recuerdo que empecé a recordar mi infancia y llegué un día así preguntándole a mis papás qué era lo que yo hacía cuando estaba pequeña. Que pintabas todo el día y leías. Y yo, obviamente era lo que yo hacía cuando estaba pequeña. Y sigo con eso, sigo aprendiendo. Todo ha sido muy autodidacta. Me pongo a experimentar yo misma. También me encanta porque es como algo bastante meditativo. Y, y sí, es como la chispa. Me siento como en mi elemento, y además que mientras pinto también, como entro en este estado meditativo, me permite... Uy, hay demasiada bulla afuera, lo siento. Me permite entrar como en un proceso en donde puedo resolver el resto de cosas, o me permite pensar o organizar las ideas y tal. Entonces eso también habla Elizabeth, que es vivir creativamente. No es necesariamente vivir de tu creatividad, esto lo vamos a tocar en otros episodios, pero es poder sentirte plena, poder tener como un sentido, algo que tú digas, ay, después del trabajo voy a hacer esto, o sí, sabes, algo que te dé como una razón a ti, que te motive a crear, a realizar cosas. Eso es vivir creativamente. Y bueno, por los momentos, ha sido todo el episodio. Espero les haya gustado. Disculpen la cantidad de bulla que hay alrededor. Digo, esto lo he dicho varias veces, vivo en una zona en donde hay demasiado ruido y hago de verdad todo lo posible para que no se escuche. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bye.